Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Muy buenas noches, amados amigos y hermanos de esta red social. Espero que Dios les haya estado bendiciendo ricamente, rica y poderosamente a lo largo de esta semana, ¿verdad? Hoy es miércoles y bueno, pues en esta noche, como de costumbre, vamos a tener nuestra reflexión bíblica, la reflexión bíblica que tenemos por costumbre. Por cuestiones de tiempo y de otras cosas tuvimos que moverla para las 9 de la noche normalmente. La reflexión bíblica de este día es a las 8:30, pero bueno, por cuestión de algunas circunstancias, tuvimos que moverla para esta hora. Pero bueno, ya, gracias a Dios ya estamos aquí y esperamos que se vayan conectando poco a poco los hermanos y bueno, los que más adelante verán la transmisión. Como siempre, esperamos de todo nuestro corazón que esta reflexión bíblica, que esta palabra de esta noche, esta enseñanza, sea de bastante bendición y edificación. Y bueno, estaba yo un poco dudoso, o dudando un poco acerca de la escritura principal a través de la cual quiero compartir una breve reflexión. Y decía yo, Señor, ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Verdad? Pero bueno, hoy Dios estuvo hablando algunas cosas, ¿verdad? Estuvieron ocurriendo algunas cosas, sucesos que te das cuenta, que te enteras y dije, no, pues sí es verdaderamente de parte de Dios esta reflexión en esta noche. Y bueno, en esta noche quiero hablar acerca de esta reflexión tiene por título Justos como Él es justo. ¿Sí? En esta noche vamos a estar hablando acerca de vivir en justicia, ¿verdad? En justicia tal como el Señor Jesucristo vivió en este mundo. Cuando Él estuvo en este mundo, Él vivió en justicia, vivió en la justicia de Dios, de hecho, y de eso vamos a estar hablando en esta noche. Y bueno, antes de empezar, quisiera muy brevemente para no quitarle mucho tiempo a usted, ¿verdad? Quisiera muy brevemente que oráramos rápidamente para poner este tiempo en manos de Dios y rogarle que Él sea el que vaya llevando las cosas y que las cosas salgan como Él lo desea, ¿verdad? Como sea para beneficio del Señor y de sus planes. Vamos a orar, Señor, en esta noche te damos gracias, Señor, te bendecimos con todo nuestro corazón, Señor Jesús. Gracias por permitirnos estar en este lugar y a través conectarnos a través de esta red social, a través del internet, Señor. Te damos gracias por tu misericordia, gracias por tu compasión. Te rogamos que en esta noche esta reflexión bíblica sea de bendición y edificación, pero sobre todo, Señor, esta reflexión bíblica te sirva a ti para que tú la uses conforme a tus planes y propósitos, Señor. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Te bendecimos también a ti, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Bendito seas, Padre nuestro. Bendito seas, Espíritu Santo. Y te rogamos con todo nuestro corazón, Señor, que en esta noche estés con nosotros y que nos ayudes con sabiduría, Señor, para poder explicar esta reflexión bíblica conforme a tu voluntad, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y bueno, decía yo que en esta noche la reflexión bíblica de esta noche se titula Justos como Él es justo, ¿verdad? Y hay una porción bíblica que quiero compartir, ¿verdad? Esta porción bíblica inicia en Primera de Juan, capítulo 2 verso 28 y 29, que son los dos últimos versículos del capítulo 2 de Primera de Juan. Primera de Juan es la epístola universal de San Juan, ¿verdad? Que se encuentra al final del Nuevo Testamento. Ahí la puede usted encontrar si quiere buscarla en su Biblia y si no, sígame, ¿verdad? Y luego continúa esta porción en el capítulo 3 de Primera de Juan, versículo 1 al 7. Y el apóstol Juan, ¿verdad? En aquel entonces escribe lo siguiente, ¿verdad? A la cristiandad de aquel entonces, a los cristianos. Hace una semana en la casa de una hermana estuvimos compartiendo una pequeña enseñanza bíblica basado precisamente en Primera de Juan, en el capítulo 1. Y fíjese que Dios ha estado hablando mucho a mi vida acerca de esta epístola, ¿verdad? De esta carta universal que el apóstol Juan escribe a la cristiandad de aquel entonces. Y hace 8 días hablábamos acerca de que cuando Juan escribe esta, esta epístola universal, como se le conoce, así se les conoce, él la dirige a los cristianos de segunda generación, ¿verdad? Ya eran la segunda generación para ese entonces, alrededor del año 80 al 85 de la era cristiana. Ya para esos entonces el cristianismo se había esparcido mucho por el mundo conocido de aquel entonces.
Pero a pesar de que el evangelio se había esparcido, habían empezado los problemas. Satanás había empezado a introducir falsos maestros provenientes principalmente del gnosticismo griego, también del legalismo judaizante, y los cuales habían estado enseñándoles cosas erróneas, cosas equivocadas espiritualmente, especialmente en lo moral, ¿verdad? Lo moral, en el amor entre los hermanos, entre el amor, el perdón y algunas otras cosas. Y bueno, en esta noche quisiera hablar acerca de esta porción bíblica. Quisiera que me escuchara usted, ¿verdad? Me siguiera. Yo lo voy a leer en la nueva traducción viviente, como se lo he dicho, es una versión que últimamente estamos usando porque es una muy buena traducción. Verdaderamente está muy bien traducida tanto del griego como del hebreo y bueno, tiene una muy buena interpretación. Y es para la enseñanza es excelente para la comprensión sobre todo. Y dice primero que nada, primera de Juan capítulo 2 verso 28-29. Dice, y ahora queridos hijos, dice el apóstol Juan, y ahora queridos hijos, permanezcan en comunión con Cristo, para que cuando Él regrese estén llenos de valor y no se alejen de Él avergonzados. Versículo 29, ya que sabemos que Cristo es justo, escuche lo que dice, me interesa mucho lo que dice el versículo 29, que dice, ya que sabemos que Cristo es justo, también sabemos que todos los que hacen lo que es justo son hijos de Dios. Buenas noches, hermana Meche, Dios les bendiga. Ahí salúdeme el hermano Beto. Qué bueno que están aquí, ¿verdad? Y dice, ya que sabemos que Cristo es justo, también sabemos que todos los que hacen lo justo son hijos de Dios. O sea, esto es algo muy importante. Hay que saber que los que somos hijos de Dios debemos de hacer lo justo. O sea, debemos de vivir en justicia. En justicia no tanto de darle de legalidad, ¿verdad? O sea, con respecto de darle a cada quien lo que merece, sino de vivir de manera recta, de manera pura, de manera santa, eso se refiere. Y luego continúa, siguiente capítulo, que es 1 de Juan, capítulo 3, versículo 1 al 7, dice lo siguiente, eso es una continuidad. Dice, miren con cuánto amor nos ama nuestro Padre, que nos llama a sus hijos, y eso es lo que somos. Pero la gente de este mundo no conoce que somos hijos de Dios porque no lo conocen a Él. Queridos amigos, ya somos hijos de Dios, pero Él todavía no nos ha mostrado lo que seremos cuando Cristo venga. Pero sí sabemos que seremos como Él porque lo veremos tal como Él es. Aquí está hablando acerca del arrebatamiento y de la transformación final que tendremos cuando el Señor Jesucristo regrese por nosotros, que seremos glorificados en ese entonces. Versículo 3. Y todos los que tienen esta gran expectativa se mantendrán puros, así como Él es puro. ¿Cuál expectativa? La expectativa de que el Señor Jesucristo regrese por su pueblo, regrese por nosotros, y que los que hayamos vivido en justicia, en santidad, en pureza hasta el final, lo podamos ver cara a cara. Porque escuche, va a haber gente que en aquel día no se van a levantar de entre los muertos porque no vivieron ni en pureza, ni en justicia, ni en santidad. Versículo 4 dice, todo el que peca viola la ley de Dios, porque todo pecado va en contra de la ley de Dios. Y ustedes saben que Jesús vino para quitar nuestros pecados y en Él no hay pecado. ¿Sí? Los falsos maestros habían enseñado, ¿verdad?, que usted podía ser cristiano y que podía usted practicar, o sea, podía vivir en pecado en ciertas cosas, principalmente en la inmoralidad sexual, ¿verdad? Y lo daban a entender así como que Jesús estaba de acuerdo, ¿verdad? Por eso dice esto. Dice que en Él no hay pecado, o sea, en el Señor no hay ninguna clase de pecado, o sea, Él no tolera ninguna clase de pecado. A pesar de que es Dios bueno, misericordioso, compasivo, Jesús es Dios santo, puro y justo. Por lo tanto, no acepta ninguna clase de pecado. Versículo 6. Todo el que siga viviendo en Él no pecará, pero todo el que sigue pecando no lo conoce ni entiende quién es Él. Esto es algo muy importante que el apóstol Juan explica. Y dice, todo el que siga viviendo en Él, o sea, en Cristo, todo aquel que se dice que es cristiano y que está viviendo en Cristo, dice que no debe de pecar, o sea, que no pecará. Pero todo aquel que sigue pecando no lo conoce ni entiende quién es Él. O sea, ni siquiera tiene comunión con Él, no tiene nada que ver con Él, ni mucho menos podemos decir que sea salvo, que tenga vida eterna,
ni mucho menos se entiende quién es Jesús. Esto es muy importante porque a veces mucha gente no entiende quién es el Señor Jesucristo. A veces mucha gente por cultura, por tradición religiosa que venimos heredando, por ejemplo en Latinoamérica, la mayoría de la gente venimos a los pies de Cristo, venimos al cristianismo procedentes del catolicismo, y en el catolicismo se tiene a Jesús, para empezar, no se tiene por Señor, ¿verdad? Por amo y Señor, establecido por el Padre sobre toda la humanidad y el universo entero, ni mucho menos se tiene como un personaje principal, ni mucho menos como alguien totalmente puro, justo y santo, el cual espera que sus siervos, sus discípulos, sus seguidores sean como él, ¿verdad? Por eso dice que el que sigue pecando no lo conoce ni entiende, o sea, ni siquiera se imagina quién es él. O sea, se imaginan que es mucha gente en aquel entonces había demeritado la imagen, los gnósticos principalmente, los gnósticos griegos, habían demeritado la imagen de Jesús. Ellos decían que Jesús, el hombre, solamente había sido un ser humano que había nacido de la Virgen María, y que había nacido de José, que era hijo de José y de María, y que había sido adoptado en el bautismo del Jordán, ¿verdad? Cuando ellos decían que el que descendió fue el Cristo celestial sobre él, no el Espíritu Santo. Eso es lo que decían ellos, ¿verdad? Y que cuando fue a la cruz, antes de morir, el Cristo celestial lo había abandonado y se había quedado solamente Jesús el hombre. Entonces, prácticamente para las malas enseñanzas de aquel entonces del gnosticismo, que ya habían corrompido la iglesia cristiana primitiva, la imagen de Jesús estaba degradada del terreno de la divinidad al terreno de la humanidad, solamente la humanidad de Jesús. Versículo 7 dice: queridos hijos, no dejen que nadie los engañe acerca de lo siguiente. Cuando una persona hace lo correcto, demuestra que es justa, así como Cristo es justo. Esto es algo muy importante de entender, ¿verdad? Porque la palabra de Dios nos enseña que la gente cristiana, debe de vivir haciendo lo correcto, debe de vivir en amor, en santidad, en justicia, ¿sí? En la justicia de Dios. Y ahorita vamos a hablar un poquito acerca de la justicia de Dios a grosso modo qué es. Y como decía yo, en esta porción podemos ver al apóstol Juan, ¿verdad? El apóstol Juan, que que le está aquí dirigiéndole una carta a los hermanos, ¿verdad? A los hermanos de la iglesia cristiana de la segunda generación, porque ya para ese entonces era la segunda generación de cristianos evangélicos, pero que ya estaban batallando con algunos problemas espirituales y doctrinales provenientes principalmente de los falsos maestros que se habían introducido en la iglesia cristiana. Los falsos maestros son hijos de Satanás, son hijos del maligno, ¿verdad? Gente con malas enseñanzas, provenientes del gnosticismo griego. El gnosticismo griego, entre algunas herejías que tenía, ¿verdad? Tenía varias herejías como la metafísica, la angelología griega, donde surge hoy la famosa guerra espiritual. Tenían otra herejía, ¿verdad? Conocida como la predestinación. Ellos eran, la predestinación que se predica en el mundo evangélico actual proviene de la enseñanza herética de los gnósticos. Ellos hablaban de los predestinados para salvación, ¿verdad? Pero entre esas cosas, otras de las malas enseñanzas que tenían eran el aspecto de la moralidad. Ellos decían que tú podías ser cristiano, creer en Jesús, practicar tu fe, ser devoto, pero con tu cuerpo podías hacer lo que querías, podías fornicar, podías adulterar, o sea, podías hacer lo que fuera, porque al fin y al cabo eso, según ellos, no era importante. El cuerpo no era importante para Dios. No era importante lo que se hiciera con el cuerpo, porque el cuerpo, como estaba totalmente depravado y corrompido, se iba a quedar en este mundo, aquí se iba a podrir y nunca iba a traspasar hacia los cielos. Entonces habían afectado mucho con sus malas enseñanzas y por eso es que estaban batallando. Y en vista de eso, con varios pecados, ¿verdad? En vista de eso, el apóstol Juan se ve la necesidad, movido por el Espíritu Santo, a escribir una carta, una epístola universal a toda la cristiandad de aquel entonces, para que se leyera, se fuera transmitiendo de iglesia en iglesia, donde había iglesias en aquel entonces. Y les empieza a recordar que ahora que son hijos de Dios, ¿verdad? Que son cristianos, tienen la expectativa, la esperanza de que algún día su condición física y espiritual sería transformada radicalmente a la perfección espiritual. Y por lo tanto, si ellos tenían, los cristianos de aquel entonces como nosotros, tenían esa expectativa de algún día ser arrebatados y llevados al cielo,
el apóstol Juan los motiva, ¿verdad? Los motiva, los incita a vivir como Jesús es, o sea, santo, justo, Dios santo, justo, como es y como vivió en esta tierra, o sea, haciendo lo correcto, haciendo lo justo, ¿sí? Haciendo lo justo. Pues dice, vuelvo a repetir, el versículo 29 del capítulo 2 de Primera de Juan, dice, ya que sabemos que Cristo es justo, también sabemos que todos los que hacen lo justo son hijos de Dios, ¿sí? Y el versículo 7 del siguiente capítulo, del capítulo 3, dice, no dejen que nadie los engañe acerca de lo siguiente, cuando una persona hace lo correcto o lo justo, ¿verdad? Sería lo mismo, demuestra que es justa, así como Cristo es justo. Entonces, en pocas palabras, el apóstol Juan les dice, ¿saben qué? Tienen que vivir como Jesús vivió, ¿verdad? Justamente, rectamente, conforme a la justicia de Dios, ¿sí? Conforme a la justicia que Dios nos muestra en su palabra, a su justicia. Y vuelvo a repetir, no está hablando aquí tanto de darle a cada quien lo que corresponde o merecen sus obras, sino está hablando acerca de una condición espiritual, una forma de vivir, ¿sí? Y ahora, de acuerdo a las Sagradas Escrituras, de acuerdo a la Biblia, ¿qué es lo justo? ¿Qué es lo justo de acuerdo a la Biblia? ¿O qué es la justicia de Dios? Y bueno, lo justo tiene que ver con practicar la justicia de Dios. Y la justicia de Dios comprende, por ejemplo, comprende su santidad, su rectitud, su equidad, su pureza, su compasión, su misericordia, su benignidad, su humildad. Eso tiene que ver con su justicia, con sus principios, ¿verdad? La justicia de Dios en el aspecto moral y espiritual también tiene que ver con sus mandamientos, sus principios espirituales de vida eterna, sus enseñanzas, su sabiduría, etcétera, etcétera. Y entre las cosas que comprende la justicia de Dios también se encuentra la compasión, la bondad, el servicio, la generosidad, la misericordia y toda cosa buena que haya que vivir y practicar en este mundo. Eso tiene que ver con la justicia, con las demandas de parte de Dios para el hombre, ¿verdad? Para el ser humano. Lo que Dios es, su justicia y lo que Dios demanda para el ser humano. Y bueno, cuando el Señor Jesucristo estuvo en la tierra, la palabra de Dios nos enseña que Él siempre vivió en la justicia de Dios, ¿verdad? Él, aparte de ser Dios santo, Él también, en las Sagradas Escrituras podemos ver que fue una persona, un hombre, Dios, hombre, justo, recto, en todos sus caminos, aparte de su compasión y misericordia, ¿verdad? Porque jamás y nunca en las Sagradas Escrituras podemos encontrar al Señor Jesucristo haciendo algo malo, haciendo algo indebido, perjudicando a alguien, ¿verdad? O negándose a servirlos y a bendecirlos, a sanarlos. El Señor Jesucristo siempre vivió correctamente, rectamente, justamente en este mundo, conforme a la justicia de Dios. Y bueno, cuando conocemos a Jesús, la palabra de Dios nos enseña que cuando conocemos a Jesús, conocemos a Dios como es, ¿verdad? Conocemos la justicia de Dios a través de su ejemplo de vida, sus enseñanzas. A través de todo esto podemos conocer todo lo que es justo, todo lo que es correcto, todo lo que viene de parte de Dios. O sea, eso y aparte lo que Dios nos muestra en su palabra. Y la palabra de Dios nos enseña que cuando el Señor Jesucristo vino a este mundo, vino a mostrarnos al Padre como es, como piensa, que desea, y sobre todo a buscar, a buscar y a vivir en la justicia de Dios, o sea, para que nosotros viviéramos haciendo lo que es justo, o sea, lo que es correcto, con respecto a la voluntad de Dios, con respecto a lo que Dios es y a lo que Dios nos manda. El Señor Jesús dijo en una ocasión, y está en Mateo capítulo 6, verso 33, dice, más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, o sea, su justicia es las demandas de Dios, la voluntad de Dios, y todas estas cosas les serán añadidas. La misma porción, pero en la nueva traducción viviente dice, busquen el reino de Dios por encima de todo y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. Y es por esto que Dios en su palabra nos habla acerca de que todos los que son creyentes, todos los que somos creyentes, todos los que creemos en Jesús, debemos de practicarlo, practicar lo justo, ser justos, practicar la justicia de Dios y vivir obviamente conforme a los mandamientos y a la voluntad de Dios, ya que somos hijos de Dios. Y bueno, esto es algo muy parecido, le decía, a lo que estuvimos viendo la semana pasada. La semana pasada en casa de una hermana
estuvimos llevando un pequeño estudio bíblico, una enseñanza, como una célula, lo que se le llama una célula, ¿verdad? Estamos ahí haciendo ahorita una célula, gracias a Dios. Estuvimos viendo algo que hablaba acerca de vivir en luz, tal como Dios es luz. Dios es luz y los hijos de Dios debemos de vivir en luz tal como Dios vive en la luz. Pero bueno, con respecto a esto, en esta noche el apóstol Juan, ¿verdad?, le recuerda a los hermanos de esa época que el Señor Jesucristo, Él era justo, ¿sí? Cuando Él estuvo, Él no era, sino que sigue siendo justo, ¿verdad? Cuando Él estuvo aquí en la tierra, el Señor vivió justamente, vivió en rectitud, ¿verdad? Vivió en pureza total, en santidad total, sin ninguna sombra de variación, ¿verdad? Por lo tanto, el apóstol Juan les recuerda que todos los que creen en el Mesías, o sea, todos aquellos que creían y que creemos hoy en Jesús como Mesías y Salvador, igualmente como el Señor Jesucristo vivió en esta tierra, nosotros, bueno, ellos y nosotros debemos de vivir, ellos debían de vivir de forma justa y correcta tal como el Señor vivió, ¿verdad? Además le recuerda al pueblo de Dios que el Señor Jesucristo pronto regresaría por su pueblo y que todo el que tuviera la esperanza, ¿verdad?, la expectativa de que cuando el Señor Jesucristo regresara a esta tierra por la iglesia, fuera llevado por el Señor a la presencia del Padre, ¿sí?, debía de mantenerse puro, santo, viviendo justamente, aguardando su regreso para que pudiera ser llevado entonces al reino de los cielos. Como se dice vulgarmente aquí en México, no sé si en otros países así lo digan, ¿verdad? Entre líneas se puede leer, ¿verdad? Tácitamente, como se dice también, podemos leer, ¿verdad? Podemos ver en estas porciones bíblicas que todo aquel que no viva justamente, ¿verdad?, puramente como el Señor vivió en este mundo, definitivamente no podrá ser llevado al cielo por el Señor Jesucristo. ¿Por qué razón? Bueno, por la simple y sencilla razón es que porque en el cielo, en la eternidad, no podrá haber absolutamente ninguna épice de pecado, ¿verdad? De pecado en nada, ni mucho menos Dios permitirá que alguien pecaminoso, mañoso, sinvergüenzón, ¿verdad?, amador de la oscuridad, permanezca junto a su presencia por toda la eternidad. Por eso es que estamos en esta tierra. Esta tierra, yo siempre lo he dicho, que es como la escuela, es la universidad de la vida. Estando en Cristo, ¿verdad?, entramos a la universidad de la vida en Cristo, que nos ayudará a madurar, a ser transformados cada vez más conforme a la imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo, el varón perfecto, el ser humano perfecto, el Hijo de Dios perfecto. En esta tierra aprenderemos, ¿verdad? Aprenderemos a ser como el Señor, ser santos, justos, puros, amorosos, misericordiosos como Él, para que entonces un día cuando Él regrese por nosotros, Él ya sabe quién vivió hasta el final de su vida de esa manera justamente, y entonces a esos son los que levantará para llevar a la presencia del Padre, porque hay mucha gente evangélica, que es feo decirlo, pero no se va a levantar, no será levantada porque en algún momento de su vida se torcieron y nunca se arrepintieron. Y bueno, con respecto a vivir justamente, ¿verdad?, rectamente, justamente, vivir en la justicia de Dios, quisiera hablar de un ejemplo de un hombre muy temeroso de Dios, que vivió siempre, que siempre guardó la justicia de Dios en su corazón y la practicó todos los días de su vida. En algún momento tuvo algún desliz, ¿verdad?, algún resbalón, como muchos de nosotros, pero en general, este hombre fue el rey David, y en general, el rey David fue un hombre justo que vivió en la justicia de Dios. Y quisiera contar una historia, ¿verdad?, en la cual la palabra de Dios nos muestra un ejemplo de justicia, ¿verdad?, de una vida justa, un ejemplo de temor hacia Dios y temor de la justicia, o sea, una vida temerosa de la justicia de Dios, ¿verdad? Esto se encuentra en 1 Samuel capítulo 26, versículo 1 al 25. Donde cuenta una historia. Dice que los habitantes de Ziph fueron a Gibea y le dijeron a Saúl: ¿no sabe el rey que David está escondido en el monte de Jaquilá frente al desierto? ¿Por qué dice esto? Porque el rey Saúl lo andaba persiguiendo para asesinarlo. El rey Saúl se había rebelado contra el Señor y el Señor lo había desechado y no tuvimos una caída en la señal. El Espíritu Santo había abandonado al rey Saúl. Y aparte de eso, ¿verdad?, el Señor mandaba un demonio para que lo atormentara, a veces se endemoniaba,
y sabía perfectamente Saúl que David iba a ser el próximo rey, que el Señor se lo había prometido, y por eso lo andaba persiguiendo para matarlo, ¿verdad? Para que su descendencia de él, ¿verdad? Para que su parentela, su casa de él siguiera en el trono. Pero bueno, Dios nunca lo permitió. Y entonces fue a buscarlo al desierto. Le dicen que está escondido por ahí, ¿verdad? Versículo 2. Entonces Saúl se puso en marcha con los 3 batallones de hombres escogidos de Israel, perdón, y bajó al desierto de Zib en busca de David. Acampó en el monte Jaquilá, que está frente al desierto, junto al camino. Cuando David vivía en el desierto, se dio cuenta de que Saúl venía tras él. Envió espías para averiguar dónde se encontraba. Luego se dirigió al campamento de Saúl y observó el lugar donde dormían Saúl, Abner, hijo de Ner, jefe del ejército. Saúl estaba dentro del campamento y el ejército lo rodeaba. David entonces le preguntó a Ahimelech elitita y a Abisaí, hijo de Sarbia, hermano de Joab: ¿quieren venir conmigo al campamento de Saúl? Yo estoy contigo, respondió Abisaí, su sobrino Abisaí, ¿verdad? A Sarbia era hermana de Saúl y Abisaí era su sobrino. Versículo 7. David y Abisaí llegaron esa noche y vieron a Saúl durmiendo en medio del campamento con una lanza hincada en tierra en su cabecera. Más adelante vamos a leer algo en esta porción que es impresionante. Dice que nadie se dio cuenta que David y Abisaí habían entrado al campamento porque el Señor había hecho caer un sueño muy profundo sobre todos los hombres, sobre Saúl y todos, y nadie se dio cuenta, ¿verdad? Esto fue algo especial, pero tuvo un propósito, ahorita lo voy a comentar, ¿verdad? Entonces dice Abisaí, hijo de Sarbia, hermano de Job, versículo 7. Entonces David y Abisaí llegaron esa noche y vieron a Saúl dormido en medio del campamento con una lanza hincada en tierra a su cabecera. Abner y el ejército estaban acostados a su alrededor. Versículo 8 dice: hoy ha puesto Dios en tus manos a tu enemigo, le dijo Abisaí a David, déjame matarlo, de un solo golpe de lanza lo dejaré clavado en el suelo y no tendré que rematarlo. No lo mates, exclamó David. ¿Quién puede impunemente alzar la mano contra el ungido del Señor? O sea, ¿quién puede levantarse contra el ungido? Porque Saúl, a pesar de que ya Dios lo había desechado, él había sido ungido, ¿verdad? Ungido por el Señor a través del profeta Samuel para ser el rey, el gobernante sobre el reino de Israel, ¿verdad? Versículo 10, añadió, tan cierto como que el Señor vive, que él mismo lo herirá, o le llegará la hora de morir, o caerá en la batalla. En cuanto a mí, que el Señor me libre de alzar la mano contra su ungido. Solo toma la lanza y el jarro de agua que están en su cabecera y vámonos de aquí. Versículo 12. David mismo tomó la lanza y el jarro de agua que estaban en la cabecera de Saúl, y los dos se marcharon. Nadie los vio ni se dio cuenta, pues todos estaban dormidos. No se despertaron, pues el Señor los había hecho caer en un sueño profundo. Fíjense qué tremendo. No sé si usted lo sepa, pero hubo 2 ocasiones en las cuales David tuvo la oportunidad de matarlo, ¿verdad? De matar a Saúl y quitarse el problema de encima, ¿verdad? Quitarse la piedra del zapato, como decimos vulgarmente aquí en México. Pero David nunca se atrevió a levantar su mano para hacer algo contra el ungido del Señor. Y en las 2 ocasiones, escuche esto es importante. Estas situaciones, una fue en una cueva, ¿verdad? Cuando lo andaba buscando, estaba Saúl en una ocasión lo andaba buscando. Y David estaba escondido en una cueva, ¿verdad? Hasta el fondo, y se mete Saúl a hacer sus necesidades, ¿verdad? A hacer ahí del baño. Entonces David se acerca y le corta el borde de su manto y dice que se turba, ¿verdad? Por haber hecho eso, por haber tocado o atentado contra la persona de Saúl, el ungido del Señor. Pero tuvo la oportunidad de matarlo ahí, y sus hombres le decían, mátalo de una vez, ¿verdad? Y en esta ocasión también dice la Biblia que no se despertó nadie porque el Señor había hecho caer un sueño muy profundo. Y escuche, aquí hay algo muy importante, Dios lo estaba probando. Dios estaba probando el corazón de David a ver qué tan fiel, qué tan leal, qué tan temeroso de Dios era, ¿verdad? Qué tanto David iba a respetar la voluntad del Señor cuando lo hiciera rey. Porque si David se hubiera atrevido a levantar su mano contra el ungido del Señor, o sea, contra Saúl, a pesar de que ya estaba desechado, seguía siendo el ungido. Si David se hubiera atrevido a rebelarse de esa manera contra Saúl,
muy probablemente el Señor lo hubiera desechado porque no hubiera servido para ser su rey, ¿verdad? El Señor lo hubiera desechado porque era un pecado, ¿verdad? Era un pecado levantarse rebelarse contra el ungido del Señor. Versículo 13. David cruzó al otro lado y se detuvo en la cumbre del monte, de modo que había una buena distancia entre ellos. Entonces llamó al ejército y a Abner, hijo de Ner. Abner le gritó. ¿Me oyes? Abner replicó. ¿Quién le está gritando al rey? David le contestó. ¿No eres tú el valiente, no eres tú el valiente sin par en Israel? ¿Cómo es que no has protegido a tu señor el rey? Te cuento que uno del pueblo entró con la intención de matarlo. Lo que has hecho no tiene nombre, tan cierto como que el Señor vive, que ustedes merecen la muerte por no haber protegido a su rey, el ungido del Señor. A ver, ¿dónde está la lanza del rey y el jarro de agua que estaba en su cabecera? Saúl reconoció la voz de David y dijo, David, hijo mío, pero si eres tú quien habla, soy yo, mi señor y rey, respondió David. ¿Por qué persigue mi señor a este siervo suyo? ¿Qué le he hecho? ¿Qué delito he cometido? Le ruego a su majestad que escuche mis palabras. Si quien lo mueve a usted en mi contra es el Señor, una ofrenda bastará para aplacarlo. Pero si son los hombres, que el Señor los maldiga. Hoy me expulsan de esta tierra, que es la herencia del Señor, y me dicen, vete a servir a otros dioses. Ahora bien, no deje usted que mi sangre sea derramada lejos de la presencia del Señor. ¿Por qué ha salido el rey de Israel en busca de una simple pulga? Es como si estuviera cazando una perdiz en los montes. Versículo 21. He pecado, exclamó Saúl. Regresa, David, hijo mío, ya no voy a hacerte daño. Tú has valorado hoy mi vida, yo en cambio me he portado como un necio, porque David lo tuvo ahí, lo tenía bien dormido, ¿verdad? Tenía la oportunidad de agarrar la lanza y de clavarlo en el piso, pero aún así no se atrevió a tocar al ungido del Señor, ¿verdad? Al rey de Israel. Versículo 22 dice, David respondió, su majestad, aquí está su lanza, mande usted a uno de sus criados a recogerla. Que el Señor le pague a cada uno según su rectitud, o sea, según su justicia y lealtad, pues hoy él le había puesto en mis manos, pero yo no me atreví a tocar siquiera al ungido del Señor. Sin embargo, así como hoy valoré la vida de usted, quiera el Señor valorar mi propia vida y librarme de toda angustia. Bendito seas, David, hijo mío, respondió Saúl. Tú harás grandes cosas y en todo triunfarás. Luego David siguió su camino y Saúl regresó a su palacio. Y fíjese qué tremenda historia de verdad. Esta es una de las historias que siempre me han encantado acerca de la vida de David, porque en la vida de David y en esta situación, el rey David, bueno, que posteriormente fue el rey David, David es un ejemplo de un hombre que verdaderamente temía a Dios con todo su corazón y que aparte de eso guardaba la justicia de Dios en su corazón para ponerla por obra. Porque muchas veces guardamos la justicia de Dios en la mente y en el corazón, pero no la ponemos por obra, ¿verdad? David sabía perfectamente que en la justicia de Dios, en la voluntad de Dios, en la ley de Dios, David sabía que era un terrible pecado levantarse contra el ungido del Señor, contra el rey, contra el profeta, contra el sumo sacerdote, contra los ungidos del Señor, ¿verdad? Porque era como tocar a Dios mismo, porque eran siervos, eran esclavos del Señor, eran propiedad del Señor directamente. La Biblia dice, por ejemplo, en Éxodo 22, verso 28, dice, a los jueces no injuriarás ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. Entonces, David sabía todas estas cosas. Y como decía yo, él fácilmente pudo haberlo matado, pudo haberlo asesinado. Esta era la segunda oportunidad que tenía de acabar con sus problemas. Mas, sin embargo, él temía a Dios y guardaba la justicia de Dios, la ponía por obra. Y siempre me ha llamado muchísimo la atención cómo en esta historia y en muchas otras historias, el rey David pasó muchas penalidades, ¿verdad? Antes de ser rey, penalidades, persecuciones de parte de Saúl, injusticias, opresión, maltrato, etcétera, etcétera. Y a pesar de lo que el rey David estaba sufriendo por la opresión injusta y diabólica de parte de Saúl contra él jamás y nunca se atrevió a rebelarse contra la justicia y la santidad de Dios, jamás y nunca. ¿Sabe? Mire, usted no me va a dejar mentir, pero mucha gente cristiana cuando la estamos pasando mal, ¿verdad? A la primera oportunidad a veces que tenemos
de resolver nuestros problemas, nuestras penalidades y dificultades, pero de forma incorrecta, de forma injusta, pues muchas veces no lo pensamos, ¿verdad? Mucha gente no lo piensa dos veces y busca resolver su problema, aun cuando vaya en contra de la justicia de Dios, en contra de la santidad de Dios, de la voluntad de Dios, ¿verdad? Pero David es el ejemplo perfecto de un hombre temeroso de Dios, aparte de eso, conocedor de la justicia de Dios y lo más importante, practicante de esa justicia de Dios a una costa de su bienestar temporal. Y bueno, aplicando la vida de David, la vida del rey David, a la vida en Cristo, a nosotros, ¿verdad? Los cristianos, él es el ejemplo perfecto de lo que dice 1 de Juan capítulo 3:7, que se lo vuelvo a repetir, dice: queridos hijos, no dejen que nadie los engañe acerca de lo siguiente: cuando una persona hace lo que es correcto, hace lo correcto, demuestra que es justa, así como Cristo es justo. O sea, prácticamente ahí estás diciendo, tú si eres si tú haces lo correcto, o sea, si tú vives de acuerdo a la voluntad, a la santidad, al amor, la justicia de Dios, entonces estás demostrando que eres justo. O sea, estás demostrando que eres justo como Cristo también es justo. O sea, estás demostrando que verdaderamente eres un discípulo, un seguidor fiel del Señor Jesucristo. Y eso es lo que Dios espera verdaderamente de sus hijos. Dios espera verdaderamente de sus hijos, de nosotros sus hijos, que vivamos conforme a su justicia, conforme a su santidad, su voluntad. Dios espera esto, que vivamos justamente como Él es. Y no solamente como Él, sino como también su santo Hijo Jesucristo es, quien también es Dios justo, Dios santo y Dios justo. Ahora, desafortunadamente, tanto en aquel entonces como en la actualidad, hay una realidad contraria a esto que Dios nos muestra en su palabra, de vivir haciendo lo correcto, vivir de manera justa, vivir de manera recta, de manera honesta, de manera correcta. A ver, desafortunadamente, como aquellos entonces, en la actualidad también, bueno, en aquel entonces mucha gente se había apartado de la santidad y de la justicia de Dios, de la que el Señor Jesucristo había venido al mundo a enseñarnos. Habían abandonado el camino de la justicia de Dios por la mala influencia de lo que comentaba yo hace rato, de los falsos maestros, ¿verdad? De los muchos falsos maestros que empezaron a enseñar cosas distorsionadas, principalmente en la inmoralidad, ¿verdad? O con lo moral. Y aparte de eso, la mala influencia de la carne. Estos falsos maestros les daban falsas expectativas espirituales de vida cristiana, o sea, falsas enseñanzas, falsa dirección, ¿sí? Y les enseñaban a hacer lo malo y les hacían creer que aunque hicieran lo malo, estaban bien con Dios, porque les daban otros cánones, ¿verdad? Otros principios espirituales. Les enseñaban que podían seguir creyendo en Jesús y a su vez vivir violando la ley de Dios por algo que se le conoce como antinomismo. El antinomismo es vivir sin ley. Los gnósticos enseñaban que el Dios del Antiguo Testamento, el Dios de los judíos, era el demiurgo. No me voy a meter en eso, si quiere usted investiguelo, ¿verdad? El demiurgo, de acuerdo a la teología gnóstica, no voy a meter mucho en eso. Era el creador del mundo material, ¿verdad? Y ellos hablaban de dos dioses, el dios celestial y el dios de este mundo, el demiurgo, ¿verdad? Al cual los gnósticos le llamaban Jehová Sabaoth o Yahvé Yabaldaot. De hecho, la palabra Jehová en la Reina Valera procede del gnosticismo griego, no es una palabra ni hebrea ni del griego, ¿verdad? Y bueno, les enseñaban que podían vivir creyendo en Jesús, pero como ellos decían que el demiurgo era malo, o sea, el dios de los judíos, el dios de Israel era el demiurgo, debían de rebelarse a la ley de Dios, o sea, la ley de Moisés, no cumpliendo con las normas morales, como por ejemplo no matarás, no adulterarás, no guardarás el sábado, etcétera, etcétera. Entonces eso se le conoce como antinomismo, vivir sin ley. Y bueno, en la actualidad muy, pero muy espantosa, muy tremendamente, hay mucha gente cristiana, mucha gente evangélica, cristiana, ¿verdad? Evangélica, que está viviendo así, ¿verdad? Está viviendo incorrectamente, injustamente, ¿sí? Está viviendo en contra de la justicia de Dios y aún así esa gente piensa que puede seguir creyendo en Jesús, ¿sí? Que puede seguir teniendo comunión según ellos con Jesús y pueden vivir de manera incorrecta. Mucha gente piensa que creer en Jesús tiene que ver solamente con creer en Él, en su existencia, en sus promesas de perdón, salvación y vida eterna y confiar en Él.
pero hasta ahí párale de contar. O sea, creen que creer en Jesús es solamente creer y confiar en Él. Pero lo que no saben es que creer en Jesús tiene que ver no solamente con creer en Él, con confiar en Él, sino con obedecerlo también fiel y plenamente a su autoridad y señorío divino y mesiánico. La Biblia dice esto, y ¿dónde lo dice? Lo dice en Juan capítulo 3, verso 36, en la Nueva Traducción Viviente lo traduce muy bien. Dice, los que creen en el Hijo de Dios tienen vida eterna. Ya lo he comentado en otras ocasiones, pero quiero volverlo a mencionar. Que creer en Dios o creer en Jesús en la Biblia tiene que ver con tanto con creer y confiar en Él, como en obedecerlo y someterse totalmente al Hijo de Dios. Dice, los que creen en el Hijo de Dios tienen vida eterna. Punto y seguido. Los que no obedecen al Hijo nunca tendrán vida eterna, sino que permanecen bajo la ira del juicio de Dios. Y qué tremendo, ¿verdad? Porque mucha gente cristiana en la actualidad pensamos que podemos, que creemos, o sea, que somos cristianos, que hemos creído en Él, lo hemos aceptado, inclusive nos hemos bautizado, pero pensamos que podemos vivir de manera pecaminosa, pecando, ¿verdad? Pecando deliberadamente a veces. Aún hacemos, ¿qué es pecar deliberadamente? Hacer cosas aún a sabiendas de que está mal, ¿verdad? Es más, hasta antes de hacer algo malo, el Espíritu Santo te recuerda o nos recuerda, oye, eso está mal. Y a pesar de que el Espíritu Santo habla a nuestra mente, a nuestro corazón y nos recuerda la palabra de Dios las cosas, aún así pasamos por encima de la voz del Espíritu Santo. Y eso es algo tremendo, ¿verdad? Porque los que no obedecen al Hijo de Dios nunca tendrán vida eterna, sino que permaneceremos o permanecen bajo la ira del juicio de Dios por no obedecer al Hijo de Dios. O sea, gente que vive creyendo en Jesús, confiando en Él, pero no lo obedece, y eso no puede ser. Como decía yo, creer en Jesús no solamente tiene que ver con confiar en Él, sino que tiene que ver para que pueda el creyente, ¿verdad? El que se dice cristiano pueda tener perdón, salvación y vida eterna y mantener la salvación sobre todo. Porque mire, la salvación no se puede comprar. La salvación no se obtiene por obras. Eso nos lo dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. No se puede comprar, no se adquiere por obras, ¿verdad? O sea, por guardar las obras de la ley, ¿verdad? Hacer buenas obras ni las obras de la ley, pero la salvación sí se tiene que mantener. Contrario a lo que enseña el calvinismo y las iglesias reformadas, ¿verdad? Bautistas, metodistas, presbiterianas, anglicanas, luteranas, a través del calvinismo, la perseverancia de los santos, una herejía, que, bueno, prácticamente esa falsa doctrina dice que salvo siempre salvo, ¿verdad? Y que hagas lo que hagas, jamás y nunca te vas a perder. Eso no es bíblico. La Biblia enseña que la salvación se debe de cuidar y aparte de eso te debes de mantener en ella viviendo justamente tal como Jesús vivió en este mundo, ¿sí? Y eso habla acerca de obedecer a Cristo Jesús, obedecer la palabra, obedecer al Señor Jesucristo, sus enseñanzas y mandamientos hasta el fin de nuestra vida. La palabra de Dios dice, por ejemplo, en 1 de Juan capítulo 2, verso 6, dice lo siguiente, el apóstol Juan escribe, inspirado por el Espíritu Santo, dice, los que dicen que viven en Dios, deben vivir como Jesús vivió, ¿sí? Pero tanto en aquel entonces como en la actualidad, habemos mucha gente que decimos que vivimos en Dios, pero no estamos viviendo como Jesús vivió en este mundo. El Señor Jesucristo jamás y nunca podremos encontrar ni en la Biblia ni en ningún texto, ¿verdad? Bueno, hay textos apócrifos, pero los textos extrabíblicos, como por ejemplo hay una que se llama la Didache, y bueno, hay muchos textos de la iglesia cristiana primitiva, muchos libros que no son de inspiración divina, pero que son históricos, que hablan acerca de la forma, la santidad, la pureza y la justicia que el Señor Jesucristo vivió en este mundo. Vivió como Dios, vivió santamente, como hombre también vivió santa, justamente. Y por eso dice la palabra, dice el Señor, ¿verdad? Dice a través de su palabra, a través de Juan, dice, los que dicen que viven en Dios deben de vivir como Jesús vivió, para que verdaderamente podamos decir que somos cristianos, que somos discípulos, seguidores de Jesús, creyentes del Señor Jesucristo. Eso es lo que Dios dice en su palabra, ¿verdad?
Pero desafortunadamente, desgraciadamente, muchísima gente en la actualidad no está viviendo como Jesús vivió cuando vino a este mundo, sino que están viviendo en iniquidad, en perversión, en injusticia, en impureza, ¿verdad? Y algunos hasta en inmoralidad. Cada cosa que te enteras que dices, no puede ser, Dios mío. ¿Cómo es posible que esté pasando esto, verdad, en el pueblo de Dios? Cada cosa que te enteras, ¿verdad? Que dices, órale, yo no me imaginaba que estas cosas llegaran a pasar, pero cosas tremendas, desde cosas pequeñas hasta cosas tremendas. Y bueno, para terminar, quisiera yo terminar con para ilustrar, ¿verdad? Acerca de cómo la gente cristiana en la actualidad está viviendo en injusticia, no está viviendo justamente como el Señor Jesucristo vivió de manera justa en este mundo. Quisiera comentar, ¿verdad? Hace tiempo, algo que ocurrió verdaderamente, hace tiempo, una de mis hijas se dedica a la venta de pollo. También se dedica a la venta de pollo. Y ella en ese entonces, bueno, tenía varios puestos o puntos de venta, como se les llama en otros países, ¿verdad? De venta de pollo destazado, ¿verdad? Para que usted lo compra sus piezas de pollo, piernas, pechugas, lo lleva a su casa, lo hace su comida, ¿verdad? Y ella tenía varios puestos. Y en uno de sus puestos, en una calle transitada, muy transitada, tenía ahí un puesto donde tenía una empleada que le atendía su puesto, ¿verdad? Ella tenía otros puestos, tenía su puesto y aparte otros. Y bueno, en ese lugar tenía una empleada. Y un día, ¿verdad? Un día nada más de buenas a primeras, resulta que ese puesto vendía bastantísimo, o sea, una cantidad muy buena, ¿verdad? Muy buena venta que había ahí. Pero un día nada más de buenas a primeras, de la noche a la mañana, la venta empezó a venirse para abajo, ¿no? Y la empleada le reportaba que, pues, que había poca venta, y aparte de eso a veces le devolvía la mercancía, le devolvía el pollo. Resulta que no pasó mucho tiempo, ya sabe usted, ¿verdad? Que pues las cosas se entera uno, los chismes se entera uno. Resulta que alguien le comentó, alguien le dijo, ¿sabes qué? Mira, ten cuidado con esa empleada que tienes, porque hay unas personas, ¿verdad? Un hombre y una mujer, ¿verdad? Un matrimonio. El hombre vende también pollo a bordo de su vehículo, y esta persona, ¿verdad? Pues se ha confabulado con tu empleada para que le ayude a vender el pollo que se le queda, ¿verdad? Lo que ya a cierta hora no lo vendía, que lo ayudara a venderlo, y aparte de eso, esta persona, este matrimonio, le iban a dar una comisión a la empleada para que vendiera primero el pollo de esta persona y después el pollo que mi hija le daba a vender a su empleada, ¿sí? O sea, lo estaba haciendo a escondidas, ¿no? Lo estaba haciendo a escondidas y pues estaba sacando una comisión. Y bueno, obviamente la empleada, ¿verdad? Se esforzaba primero por vender el remanente del pollo que esta persona vendía, que se le quedaba, ¿verdad? Y se esforzaba por vender eso, y después, al último, vendía el pollo que pues mi hija le dejaba en el puesto, ¿no? Y por eso es que en muchas ocasiones la empleada a veces le devolvía bastante pollo. En una ocasión le devolvió muchísimo pollo, y le decía, es que no hay casi venta, ¿verdad? Y bueno, lo que pasaba es que esta persona, pues, como le digo, vendía primero el pollo a la persona ajena y al último la de su patrona, en este caso, mi hija, ¿verdad? Y esto era casi todos los días. Y eso verdaderamente es algo que estaba muy mal, porque se estaban confabulando para cometer un fraude, ¿verdad? Esta persona, este matrimonio con la empleada, y pues estaban defraudando, y pues aparte de eso la estaban perjudicando a ella, ¿verdad? Eso estaba muy mal. Pero lo que estuvo más mal todavía es que estas personas, este matrimonio, después mi hija se enteró que eran cristianos, ¿verdad? Y dijo, ¿cómo que dice que son cristianos y hacen estas cosas, ¿no? Pero lo que estaba más mal, ¿verdad? Eso estaba mal, y aparte de eso más mal es que no solamente eran cristianos, sino que dicen que eran líderes, que eran pastores, líderes o pastores en una iglesia, ¿verdad? O en su iglesia. Imagínense tal situación, unos líderes o gente que se dice líder cristiano, ¿verdad? Haciendo tales sinvergüenzadas, triquiñuelas, igual o peor que lo hace la gente en el mundo que no tiene temor de Dios. Y otra de las cosas peores, ¿verdad? Peores, imagínense qué clase de ministerio corrompido puede estar produciendo gente así.
lo peor de todo es una conducta, ¿verdad? Una conducta así es que definitivamente en estas personas que se dicen cristianas y en este ministerio, definitivamente la presencia de Dios, pues no va a estar con un tipo de gente así corrompido, ¿verdad? Y lo más tremendo, ¿verdad? Lo más tremendo es que es lo que dice, ¿verdad? Lo que acabamos de ver, que todo aquel que es hijo de Dios debe de vivir de manera justa, de manera recta, de manera correcta. Y como estas cosas, como le acabo de mencionar muchas veces, te acuerdas de cosas, bueno, te enteras de cosas tremendas que están sucediendo en el mundo evangélico, que están sucediendo en la iglesia, cosas terribles, ¿verdad? Terriblemente pecaminosas que cometen tanto simples congregantes, ¿verdad? Congregantes comunes y corrientes, como líderes y pastores, gente que está viviendo en una injusticia tremenda, en una iniquidad tremenda, sin ninguna clase de temor de Dios. Están viviendo tal, ¿verdad?, como los cristianos de la iglesia cristiana primitiva habían empezado a vivir en los días del apóstol Juan, cuando él se ve la necesidad de empezar a escribir estas cartas para empezar a corregir, ¿verdad?, corregir a tanto la iglesia como la doctrina en la iglesia y establecerles las pautas correctas de forma de vivir, ¿verdad?, tanto en la pureza sexual como en el amor entre los hermanos, como entre que no hubiera odio, rencor, resentimientos, ¿verdad? No hubiera mentiras entre ellos, o sea, no hubiera formas de vidas corrompidas. Por eso es que en esta porción que que leímos al principio, en 1 de Juan capítulo 2, versículo 28-29, él les indica, les recuerda y les dice lo siguiente: y ahora, queridos hijos, permanezcan en comunión con Cristo, para que cuando Él regrese estén llenos de valor y no se alejen de él avergonzados. ¿Y cómo vas a permanecer en la comunión con Cristo? Versículo 29 nos dice lo siguiente: ya que sabemos que Cristo es justo, también sabemos que todos los que hacen lo justo son hijos de Dios. Ellos son hijos de Dios. Solamente el que vive de una manera recta, correcta, justamente, misericordiosamente, se le puede, de acuerdo a lo que Dios dice en su palabra, se le puede considerar un hijo de Dios. Quien no vive rectamente, quien vive inmoralmente, quien vive impíamente, quien vive mintiendo, defraudando, haciendo cosas indebidas, etcétera, etcétera, pecando deliberadamente, no se le puede, ni se le puede considerar que vive como Jesús, ni mucho menos se le puede considerar que es un hijo de Dios. Por lo tanto, en esta noche, bueno, espero que esta breve reflexión bíblica les sea de edificación, ¿verdad? No solamente de bendición, sino de edificación para su vida espiritual, para que tengamos un parámetro, ¿verdad?, de vida a través de la palabra de Dios, a través de las Sagradas Escrituras, a través de esta reflexión, y sepamos cómo debemos de comportarnos, cómo debemos de vivir, y sobre todo, como dice el Señor en su palabra, ¿verdad? Dice que los que viven en Dios, los que dicen que viven en Dios, debemos de vivir tal como Jesús vivió en este mundo. Esto es 1 de Juan, capítulo 2, versículo 6. Y bueno, espero que esto, como le decía yo, les sea de bendición, de edificación. Y también le animo a que, si usted tiene la oportunidad, comparta esta reflexión bíblica, comparta esta enseñanza espiritual, ¿verdad?, de vida eterna en Cristo con otras personas, no tanto para como se dice, ¿verdad?, para aquí en México tenemos un dicho que dice: te lo digo, Chana, para que lo entiendas, Juana, ¿verdad? No tanto para señalar a alguien, sino para edificar espiritualmente la vida de los hermanos, ¿verdad? Porque reflexiones de este tipo, enseñanzas de este tipo, son buenas compartirlas, ¿verdad?, para que otros hermanos crezcan en su fe, maduren en su fe, aprendan a vivir como debemos de vivir. Y bueno, espero que se encuentren muy bien. Espero de todo mi corazón que Dios les siga bendiciendo el resto de la semana, y que este fin de semana, ¿verdad?, pues también tenga usted la oportunidad de congregarse en su iglesia, donde se congregue. Y a todos los hermanos que nos están viendo y que nos estarán viendo más adelante, que lleguen a este punto, que Dios me los bendiga mucho. Si el Señor lo permite y nos presta vida, nos vemos probablemente, si nos es permitido, porque este fin de semana estuvo fallando bastante la señal de la red móvil. Nosotros transmitimos a través de la red móvil, pero pues a veces hay condiciones, a veces no hay condiciones, y bueno, hemos estado pensando que a lo mejor, para no estar haciendo, como se dice vulgarmente aquí en México, estar haciendo el oso, estar haciendo, dando penas nada más, probablemente dejaremos de transmitir las enseñanzas. Y bueno, espero que Dios me los bendiga mucho.
Que pasen una excelente, bendecida noche y nos vemos para la próxima.